Señor, gracias. Te damos, Padre, porque tú eres el Dios que nos sostiene y el Dios también que nos ayuda. Gracias porque tu presencia es la que nos puede seguir instruyendo, usando a Pastor Alex, Padre, tú guardando también todo lo que tú tienes, Señor, en su vida y en este tiempo también el de compartir también lo que es tu palabra, porque, Señor, como dice eso, nos edifica y también podemos también dar de gracia para otros también. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. En Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Esta noche queremos hacer tres cosas en el tiempo que tenemos. Queremos empezar a leer un poquito este libro, Inerrancia y Cosmovisión. ¿Ok? Si no lo tienen todavía, no se preocupen, pero en la medida que puedan obtenerlo de Marlon, les va a ayudar para poder conversar un poco sobre este libro. La razón por la cual quiero leer este libro con ustedes es que es un libro nuevo, así que espero que tenga algunos conceptos y esté actualizado, pero también porque el tema que trata es muy, muy importante. Y ustedes a lo largo de su ministerio van a tener que defender la palabra de Dios y la confiabilidad de la palabra. Y por eso es importante que ya empiecen a manejar los conceptos para que estén preparados para esa defensa. Solo quiero resaltar algunos puntos en este libro. Si lo tienen, pueden seguir las páginas. En primer lugar, en la página 2 del libro, ¿ok? La página 2. Aquí en la mitad de la página, el párrafo que dice algunas de las nuevas voces nos dicen, etc. Lo que el autor comenta aquí es que en la teología moderna hay históricamente la iglesia ha entendido que la Biblia es revelación de Dios. Así que a lo largo de casi 2000 años, la iglesia partió del punto de vista que la Biblia es inspirada por Dios. Por lo tanto, es un libro divino y por lo tanto es inerrante, es infalible porque viene de Dios. Pero básicamente en el siglo XIX, la teología dio un vuelco de 180 grados y decidieron ahora enfatizar la humanidad de la Biblia. Es decir, que la Biblia fue escrita por seres humanos. Aquí podemos comparar la Biblia con la persona de Cristo. Ya sabemos que Cristo tiene dos naturalezas, humana y divina. Entonces, podemos mirar a su persona desde ambas perspectivas y ambas son ciertas. Así que desde la perspectiva de su divinidad, Él es eterno. De parte de su humanidad, Él nació hace 2000 años. Como Dios eterno, Él tiene los atributos de la deidad. Pero en su humanidad era judío, su piel era oscura, sus cabellos oscuros, Él tenía toda la forma de un judío. Así que en la persona de Cristo manejamos la doble naturaleza de Cristo. En la Biblia tenemos que manejar ese mismo concepto. Una sola Biblia con dos naturalezas, divina y humana. Tenemos que mantener ambas naturalezas con el mismo grado, ¿ya? La Biblia es perfectamente divina y perfectamente humana, ¿ok? Al igual que Cristo. Ahora, ¿cuál es el problema que la teología liberal sacó a la luz? En el siglo XIX, ellos decidieron enfatizar la humanidad y empezaron a estudiar la persona de Pablo, las características de Pablo, la formación de Pablo, y empezaron a interpretar las cartas de Pablo
netamente desde su punto de vista humano. Y ahí empieza a salir cosas como, bueno, como Pablo era fariseo, él tenía la tendencia de enfatizar la ley. Y la característica de Pablo es ley, ley, ley. Y luego empiezan a decir cosas, bueno, también como fariseo era un poco machista. Así que él a veces dice, no permite a la mujer enseñar, etcétera, pero eso no es lo que Dios quiere, eso es lo que Pablo, el humano, está hablando. Así que tenemos que filtrar las cartas de Pablo, decían los liberales, ¿ok? Hay que filtrar la carta de Pablo para identificar los elementos humanos que podemos cuestionar y podemos rechazar. Y quedamos con solo la parte divina. Pero no podemos hacer eso sin destrozar la Biblia. ¿Ok? Entonces, el punto fundamental de la Biblia es que la Biblia nos quiere hablar de Dios. La Biblia no es un libro escrito por los hombres en la cual vamos a aprender lo que los hombres piensan de Dios. ¿Ya? Eso es lo que la teología liberal quería dar a entender. Que la Biblia es simplemente libros escritos por los hombres que nos dan a entender lo que Jeremías pensaba de Dios, lo que Daniel pensaba de Dios, lo que Santiago pensaba de Dios, y son pensamientos humanos. Y algunas cosas podemos aceptar y otras cosas rechazar, porque al final, dicen ellos, ni entre ellos se ponían de acuerdo. Cada uno tenía su concepto particular. ¿Okay? Eso es lo que la teología liberal dijo y llevó a poner en tela de juicio mucha de la enseñanza bíblica bajo la figura de la humanidad. Hoy en día van a encontrar que hay muchos evangélicos que están queriendo llevar la teología en esa dirección. Están queriendo enfatizar la humanidad de la Biblia. Obviamente la Biblia es un libro humano, pero es mucho más que humano. Y el peligro es que si sobreenfatizas la humanidad de la Biblia, entonces terminas perdiendo la autoridad y la inerrancia de la Biblia. Lo que la Biblia es una revelación de Dios. Dios se ha revelado a través de autores humanos. Y el hecho que sea de Dios es lo que garantiza la inerrancia y la infalibilidad de la Biblia. ¿Ok? Así que es muy importante que tomemos eso en cuenta. Ahora, obviamente la Biblia fue escrita por seres humanos. Y cada ser humano tiene cierta cosmovisión. Entonces Moisés tenía cierta cosmovisión. David, su cosmovisión quizás un poco diferente. Y Pablo también un poco diferente. Así que cuando estamos estudiando la Biblia, en alguna manera tenemos que tomar en cuenta las cosmovisiones de los autores. Pero más allá de las cosmovisiones humanas de los autores, está lo que podemos llamar la cosmovisión de Dios. ¿Ok? Los conceptos fundamentales que Dios nos quiere transmitir. De esa manera, elaboramos una cosmovisión bíblica. Ya cuando estudias toda la Biblia, vas a desarrollar una cosmovisión bíblica. Es aquí donde la Biblia choca con nuestra realidad. Porque lo que está pasando alrededor nuestro y específicamente afuera de la iglesia es que personas vienen a la Biblia o vienen a un culto en la iglesia trayendo su cosmovisión. Hoy en día la cosmovisión es posmoderna. Así que traen a la iglesia o a la tarea de leer la Biblia sus propios valores éticos, morales, posmodernos.
y ahí chocan con la cosmovisión de la Biblia. El ejemplo clásico sería la comunidad LGTB. Así que la comunidad LGTB tiene su cosmovisión. ¿Cuál es esa cosmovisión? Que el género es lo que tú escoges. Para ellos eso es, de hecho, ellos ni lo discuten, es obvio para ellos. Pero cuando van a la Biblia, encuentran que la Biblia no lo ve así, porque Dios no lo ve así. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Históricamente, lo que la iglesia ha hecho es tratar de convencer al oyente a adoptar la cosmovisión bíblica. En cierta manera, esa es la conversión, ¿no es cierto? Nos convertimos al Señor y abrazamos la cosmovisión bíblica, sometiendo nuestra cosmovisión a la cosmovisión de la Biblia. Pero si alguien está sobreenfatizando la humanidad de la Biblia, entonces fácilmente se presta para decir, bueno, Pablo escribe desde su cosmovisión y yo estoy leyendo la Biblia desde mi cosmovisión. Y la verdad es que mi cosmovisión me resulta bien. Me gusta mi cosmovisión. Así que voy a rechazar la cosmovisión de Pablo y más bien voy a tratar de reinterpretar la Biblia para que encaje con mi cosmovisión. ¿Ok? De eso se trata mucho los debates teológicos hoy en día. ¿Ok? Así que eso es un primer punto para poder comentar que este libro trata aquí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Quiero que sigan el argumento y cualquier duda puedan expresarlo. Si todo está claro, avanzamos. ¿Me escuchan bien, no es cierto? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Vamos ahora a la página 5 del libro. Estamos en el libro Inerrancia, Cosmovisión, la página 5. Aquí lo que el autor hace en esta página, que es la introducción al libro, es resaltar dos áreas generales en la cual el hombre o la mujer moderna choca con la Biblia. ¿Ok? Choca con la Biblia. Nosotros como evangélicos vamos a querer que las personas acepten y se sometan a la cosmovisión bíblica. Pero hay muchas personas, aún evangélicos lamentablemente, muchos evangélicos dicen no, hay que entender que las personas tienen su propia cosmovisión y debemos tratar de acomodarnos. Y usan lo que Pablo dice, yo me hago de todo para alcanzar a todos. Por ejemplo, un área tiene que ver con la moral. ¿Ok? La Biblia tiene una cosmovisión de la moralidad. Y básicamente el punto de vista bíblico es que puesto que Dios nos creó, Él tiene el derecho de establecer nuestro código moral. ¿Ok? Es la cosmovisión bíblica. Porque Dios es el creador, Él tiene el derecho de exigir cómo debemos vivir. Pero el hombre moderno en la calle viene a la Biblia o viene a la iglesia con una cosmovisión totalmente diferente. Su concepto humanista es el siguiente. Yo como ser humano tengo dignidad. Por lo tal, yo tengo el derecho de comportarme en la mejor forma para mí como ser humano. Así que si a mí me convence o me gusta, me hace sentir bien vivir una vida heterosexual, voy a ser heterosexual. Pero si por alguna razón yo tengo una orientación homosexual, yo voy a ser homosexual, porque es mi derecho como ser humano. Y cuando hablas de Dios, la actitud es, bueno, Dios tiene que aceptarme como yo soy, porque Dios es amor, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay?
Así que cuando estamos compartiendo el evangelio y cuando estamos discipulando, hay una confrontación de cosmovisiones a nivel ético-moral. La cosmovisión de la Biblia y la cosmovisión del humanismo del mundo que nos rodea. ¿Okay? Y ahí hay una lucha. Históricamente, la Iglesia ha tratado de convencer al mundo a abrazar la cosmovisión bíblica y su ética. Mayormente, el mundo ha aceptado eso, ha entendido qué es lo que hay que hacer. Pero hoy en día, por el humanismo, ya no aceptan eso de someterse a la Biblia. Y lamentablemente, ahora los evangélicos que se llaman progresistas están también diciendo hay que entender el mundo contemporáneo y hay que tratar de ver cómo nos adecuamos a la ética moral hoy en día, porque si no, nadie va a escuchar el evangelio. ¿Okay? La segunda área tiene que ver con ciencia. ¿Okay? La Biblia tiene una cosmovisión acerca de los orígenes, cómo este mundo llegó a ser. Pero el hombre moderno ya tiene su propia cosmovisión de los orígenes que viene de la ciencia. Así que para el hombre moderno, la ciencia es la verdad. Y no aceptan la idea de creer la Biblia, un libro escrito hace 2 o 3 mil años, y seguir eso, en vez de seguir la ciencia, para el mundo parece una tontería. Porque están enfatizando el aspecto humano. Y claro, desde ese punto de vista es cierto. ¿Quién va a fundamentar su vida sobre un libro escrito, digamos, Moisés, hace 3,400 años, cuando la ciencia nos ha dado tanto conocimiento? Pero la Biblia no solo es un libro humano, es un libro divino. Dios se ha revelado a través de Moisés. Entonces, al final, es una lucha entre la cosmovisión de Dios como el creador y la cosmovisión del mundo como seres creados. Y otra vez hoy en día, el mundo está queriendo que la iglesia acomode la Biblia a la cosmovisión científica. Y lamentablemente hay muchos evangélicos ahora que están dispuestos a hacerlo. Entonces, aún en libros muy conocidos, por ejemplo, es el libro de hermenéutica por Martínez, José Martínez, hermenéutica, un clásico de CLIE. Pero si tú miras por el centro del libro y estudias la sección de Génesis, vas a encontrar que él presenta la idea de que el relato de el árbol, de la ciencia del bien y del mal y la serpiente, ese es un mito. ¿Ya? Y él básicamente acepta una cosmovisión evolucionista y no acepta Génesis 1 y 2 como algo literal. Una vez más, es un conflicto de cosmovisiones. ¿Ok? Como evangélicos tenemos que entender esta realidad. Y obviamente hay que adoptar una postura. La postura de la inerrancia indicaría que la Biblia no se equivoca y la Biblia tiene autoridad aún en aspecto de la ciencia y de la cosmología. Pero el mundo postmoderno no acepta eso y a veces vamos a lidiar con evangélicos o personas que se llaman evangélicos y también cuestionan la cosmovisión de la Biblia en cuanto a orígenes porque han aceptado la cosmovisión científica. ¿Okay? Así que ahí hay otra área de tensiones. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta de esa parte? La página 5. ¿Ok? Y la última parte, si no hay preguntas, es la página 13 del libro,
que tiene como título Un Dios personal. Aquí lo que el autor está queriendo ayudarnos a entender es que para conocer una persona, el autor usa el ejemplo de una manzana, ¿ok? Si tú quieres conocer una manzana o una fruta, tú la colocas delante de ti y empiezas a estudiar la manzana. La manzana no hace nada. La manzana no te comunica nada. Así que tú la vas a pesar, la vas a medir, la vas a analizar el sabor y el proceso de investigación está en tus manos. Tú lo controlas. Porque lo que estás queriendo conocer es una manzana. Pero cuando tú quieres conocer una persona, en realidad, tu conocimiento de la persona depende de la voluntad de la persona de dejarse conocer. Ahora, obviamente, tú ves a la persona, por ejemplo, yo puedo ver a Alejandro ahora, ¿no? Y si estuviéramos en vivo y directo, yo puedo mirar a Alejandro, puedo medir su talla, tomar su peso. Hay ciertas cosas de Alejandro como ser humano que yo podría llegar a conocer sin que él me diga nada. Pero eso sería solo conocer, digamos, el cuerpo físico de Alejandro. Pero para conocer cómo es Alejandro, él va a tener que comunicar. Y yo solo voy a poder conocer a Alejandro en la medida que él se deja conocer, él se revela, él se manifiesta. Ahora, de eso se trata con Dios también. El propósito de la Biblia es revelar a Dios. Entonces, el punto de vista evangélico es que en la Biblia Dios se ha revelado. Por lo tanto, yo no puedo cuestionar la revelación de Dios. Y aquí hay un gran problema, ¿no? Esta mañana leyendo la Biblia con la familia, estamos en Deuteronomio y Dios manda atacar a ciudades en Canaán y matar a todos, hombres, mujeres, niños, todos. Claro, eso choca, ¿no es cierto? Y uno siente la tentación de tratar de acomodar al pensamiento moderno de alguna manera. Pero sería un error. Porque Dios ordenó eso. Así que Dios está queriendo darnos a conocer un aspecto de su carácter. En este caso, su carácter de juez de toda la tierra. Y él habiendo dado 400 años a los cananeos para arrepentirse, mientras Israel estaba como esclavos en Egipto, Dios ahora está perfectamente en la libertad de usar a Israel como justiciero de estos pecadores. Entonces, tenemos que entender lo que pasa en la conquista desde el punto de vista de Dios revelándose. Porque si yo trato de acomodar esa revelación a mi cosmovisión, no voy a llegar a conocer a Dios. Yo tengo que someterme a lo que Dios dice de sí mismo. Ahora, la teología liberal no acepta eso. La teología liberal ya tiene su propio concepto de Dios, que Dios es amor, por ejemplo, y por lo tanto concluyen que lo que leemos en Deuteronomio no viene de Dios, es solo de Moisés. Están sacrificando la confiabilidad de Deuteronomio porque están poniendo su cosmovisión de Dios por encima de la misma cosmovisión bíblica de Dios. Es un gran error, obviamente. Como evangélicos, tenemos que entender lo que está pasando aquí. Dios se está revelando y tenemos que someternos a la revelación de Dios, porque si no, nunca lo vamos a conocer. Si al estudiar la Biblia, yo voy a ceder a la tentación de pensar, lo que está diciendo aquí de Dios no me gusta, así que no lo voy a aceptar, o lo voy a tratar de explicar en alguna manera.
Lo que estoy haciendo es silenciar a Dios. Estoy silenciando a Dios. Dios me está hablando de cómo Él es y yo no quiero escuchar. Eso no es nada prudente. ¿Ok? Así que tenemos que adoptar una actitud de sometimiento. Y vamos a leer la Biblia para conocer a Dios. Guste o no nos guste, cómo Dios se revela. Pero también, y para terminar, obviamente, al igual que para conocer a Alejandro, yo dependo de lo que él querrá decirme. Tenemos que reconocer que la Biblia no es una revelación exhaustiva de Dios. ¿Ok? La Biblia es una revelación de lo que Dios quiso dar a conocer. Sería demasiado orgulloso que el ser humano piense, yo soy capaz de conocer a Dios en su totalidad. Eso no es posible. Y Dios no intenta hacer lo imposible. O sea, le dijo Moisés, yo no puedo mostrarte toda mi gloria porque tú mueres. Así que la Biblia es una revelación de lo que Dios quiso dar a conocer de sí mismo. Y básicamente es lo que Dios quiso dar de sí mismo para que nosotros podamos conocerle y ser salvos. Por lo tanto, hay que aceptar que van a haber ciertas lagunas en nuestro conocimiento de Dios. Y hay que aceptar esa realidad, ¿no? Al igual si Alejandro empieza a contarnos cierta cosa de él, de repente yo quedo con una pregunta, pero quisiera saber esto de Alejandro. Pero Alejandro ha decidido no decirme eso. No hay forma que yo pueda convencer a Alejandro a decir, si él no quiere decirme, no me lo va a decir. Y yo no puedo convencer a Dios de decirme lo que él ha decidido no decirme. Por eso le dice, las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Las cosas escondidas, eso pertenece a Dios. ¿Ok? Muy bien, esa es la primera parte de este libro. ¿Ok? Así que para la otra semana leeremos un poquito más de la página 19 en adelante. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Pastor, disculpe. Con referente al libro, lo que estoy observando es que de hecho viene a ser a poder reafirmar o poder ser contundente de que la Biblia es inerrante. O sea, está dando firme esa posición. Ahora con lo que está dando acá los puntos es para lo que está viendo el conflicto con lo que es ahora, ¿no? La sociedad, todo lo que es la parte humana, moral. Uh-huh. Y en ese punto, se imagina que uno va a ir la parte moral, como nos compartió, y la parte de la ciencia. Pero hay algo siempre de la moral que va a estar, ¿no? Que es de la Biblia, ¿no? Porque el hombre recibió de Dios la parte moral, ¿no? Hay unas cosas que sí y otras cosas que no, ¿no? Por ejemplo, nadie está en desacuerdo o acuerdo de matar, por decir. Eso está firme, ¿no? O va a llegar a un punto también de querer también eso, como dice, llegar a cambiar también, ¿no? Y Bueno, muchas otras cosas. el tema del aborto. Ah, claro. Eutanasia. ¿Ya? Y en los siguientes años, la eutanasia va a ser más un problema que el aborto, aunque no lo crean. ¿Ok? El aborto es un problema momentáneo, pero a largo plazo, dos cosas están pasando. La raza humana quiere tener menos hijos, por lo tanto se están cuidando mucho más las parejas para no tener hijos. Y en segundo lugar, la fertilidad, tanto más que nada varonil, está bajando.
y por lo tanto en los siguientes años la población humana va a decrecer. Van a haber cada vez menos niños que nacen. Pero eso va a generar un enorme problema, porque va a haber cada vez más viejitos. Y en un mundo donde un pequeño porcentaje de la raza humana tiene que sostener a un gran porcentaje de viejitos, va a llegar un momento cuando habrá una presión de que una persona cuando llega a los 80 años ya es tiempo de morir. ¿Ya? ¿Para qué seguir cargando la raza humana? ¿Ok? Eso es un escenario, ¿no? Pero hay este asunto de lo que tú dices con razón, que se supone que toda la humanidad está de acuerdo que matar está mal, pero hoy en día eso también se está cuestionando, ¿no? En la medida que el ser humano se rebela contra Dios y tapa su conciencia, no vemos mujeres en Argentina gritando, celebrando el derecho de abortar. ¿Qué está pasando en su conciencia? Bueno, están cauterizando su conciencia, ¿no? Y el problema, ellos no se dan cuenta, pero el problema es que si tú cauterizas una parte de tu conciencia, Dios entrega a la raza humana a mayor cauterización. Y el destino para Argentina es una sociedad carente de valores morales. O sea, va a ser un infierno la sociedad. Ellos no se dan cuenta todavía de eso, ¿no? Pero eso es lo que va a pasar. Tristemente. ¿Okay? Gracias. Muy bien. Bueno, sigan leyendo. Yo les voy a indicar hasta qué página leer para la siguiente semana. Pero si no tienen el libro, hablen con Marlon. Y si tienen, ya vayan leyendo, marcando cosas para preguntar, conversar, para poder tener la clase. ¿Ok? Muy bien. Vamos a empezar ahora algo que nunca he hecho en mis años de misionero, ¿ya? Que es enseñar griego. Siempre se me ha cruzado la mente enseñar, no porque quiero enseñar, sino porque veo la necesidad de aprender, ¿ok? Pero Julio Montalvo es el profesor de griego y confiamos que está muy delicado todavía, que Dios lo puede restaurar y él sigue enseñando, y los que no han estudiado griego, ojalá que más adelante van a poder estudiar con él o con otra persona griego, ¿ok? Lo que quiero hacer es simplemente darles algunas nociones muy básicas, muy básicas. Para aquellos que ya han estudiado griego, esto va a ser un poco irrisorio quizás, no tan sencillo. Pero para los que no han estudiado, a lo menos algunas nociones les va a ir ayudando, ¿ok? Así vamos a compartir la pantalla para la separata que les envié para ir conversando de este asunto. Muy bien. Espero que puedan ver. La pantalla ahí. ¿Sí? Muy bien. Vamos a aprender esta noche lo más fundamental de sustantivos y verbos. ¿Ok? Ahora aquí está la gramática básica. He puesto aquí. Es importante tener nociones básicas de la gramática para aprender el idioma griego. Y a continuación veremos las partes fundamentales de una oración y los nombres técnicos de cada parte, ¿ya? Tienen que tratar de aprender y entender estos conceptos técnicos de la gramática. Miren aquí esta oración. El hijo del Señor tiró la pelota al arco. ¿Ok? Una oración muy sencilla. El hijo del hombre, el hijo del Señor tiró la pelota al arco. Cuando estudiamos una oración en forma gramatical, lo primero que queremos identificar es el verbo. Aquí el verbo es tiró. Pueden ver la letra B debajo de tiró. Es el verbo, es la acción. Luego queremos ver quién hace la acción. ¿Quién hace la acción? En este caso es el hijo.
El hijo tiró. ¿Ok? Ahora, el nombre gramatical o la palabra gramatical para el sustantivo que hace la acción. En la gramática se llama nominativo. Por eso debajo de la palabra hijo está la letra N. Ese es el nominativo, el que hace o causa la acción. ¿Ok? Ahora, habiendo establecido quién hace la acción, la segunda pregunta sería, ¿y la acción a qué la hace? El hijo tiró. ¿Pero qué tiró? En este caso tiró la pelota. ¿Ok? La pelota. Ahora, cuando se trata de lo que llamamos el objeto indirecto, ¿ya? La persona o el objeto de la acción, en este caso la pelota, en términos gramaticales lo llamamos acusativo. Por eso la letra A está debajo. Podemos simplificar la oración diciendo, el hijo tiró la pelota. ¿Ok? El hijo tiró la pelota. El verbo tiró, el sustantivo nominativo es el hijo. El hijo tiró. ¿Qué tiró? La pelota. La pelota es acusativo. Ahora podemos añadir una palabra acerca del hijo. En este caso, la palabra Señor. El hijo del Señor tiró la pelota. Ese concepto del Señor, pertenencia. En términos gramaticales se usa el genitivo. ¿Ok? Así que genitivo, la letra G, es posesivo o de pertenencia. El hijo que pertenece al Señor, el hijo del Señor. Así que esa palabra Señor usa el caso genitivo. El hijo del Señor tiró la pelota. En este caso, hemos añadido una palabra más. Tiró la pelota al arco. Eso está hablando de la dirección o podría ser el que se beneficia de la acción, porque el arco termina con la pelota. El hijo del Señor tiró la pelota y termina en el arco. Es para el beneficio del arco. Ese concepto de para beneficio de se usa el caso dativo. Ya la letra D, dativo, por o para quien se hace la acción, el que recibe el beneficio. ¿Ok? Espero que esos conceptos a lo menos lo puedan entender, tienen la separata y lo pueden seguir meditando, ¿ya? Eso es simplemente gramática, esto es universal en todos los idiomas. En español, la característica del español es que las palabras no cambian, ¿ok? No importa si hijo es nominativo o genitivo o acusativo o dativo, la palabra hijo siempre será hijo. Por ejemplo, podías decir el señor del hijo. Ahí hijo sería genitivo, pero sigue siendo hijo. O el señor tiró el hijo. Ahí hijo sería acusativo, pero sigue siendo la misma palabra en español. Es decir, en español las palabras no cambian. Entonces, ¿cómo sabes qué función cumple esa palabra en una oración? Bueno, en español es el orden de la palabra. ¿Ok? El hijo del Señor tiró la pelota al arco. El orden de las palabras indica qué función cumple cada palabra. Obviamente, a veces para dar cierto énfasis en español, podrías cambiar el orden. Por ejemplo, podrías decir, el hijo del Señor tiró al arco la pelota. Pones arco primero. ¿Por qué lo harías en español? ¿Por qué cambiar el orden? Para dar énfasis, ¿no es cierto? El hijo del Señor tiró al arco.
no a otro lugar, al arco la pelota. Así que en español, cuando cambias el orden de palabras, es para dar énfasis. Por ejemplo, también podría decir, del Señor, el Hijo, tiró la pelota, del Señor, para enfatizar ese Señor. ¿Ok? Pero normalmente este es el orden de palabras en español. El Hijo del Señor tiró la pelota al arco. Pero griego es algo totalmente diferente, porque noten esto. En griego, las terminaciones de las palabras cambian, como vamos a ver en un momento. La última parte, las últimas 2 o 3 letras de las palabras cambian. Y ese cambio indica cómo se está usando esa palabra. ¿Ok? Vamos a avanzar un poquito para darles un ejemplo aquí. Miren aquí la palabra en este diagrama, este cuadro, la palabra para hijo. En la columna masculino, ignoren la raya que está entre la palabra porque eso no es parte del griego, solo para ayudarles a entender en un momento, pero la palabra es huios. Ahora pueden ver que la palabra para hijo, en el caso nominativo, es huios. Pero en el genitivo cambia la última letra, es huio. El dativo también cambia, es huio. El anterior huio y dativo huio. El acusativo es huión. Y en plural también, huioi, plural, genitivo plural, huión, dativo plural, huiois, y acusativo plural, huius. ¿Ok? Solo para notar que aquí, usando el cursor, pueden ver cómo las últimas letras cambian de la palabra, y esto es lo que hay que aprender. Huios es la palabra hijo en caso nominativo. Huiu es la palabra hijo en caso genitivo singular. Huio, con esta terminación, es la palabra hijo en dativo singular. Huión es la palabra hijo en acusativo singular. Y pasando al plural. Huioi es la palabra hijo en nominativo plural, etcétera. ¿Ya? No voy a cansarles, pero eso para la palabra hijo. ¿Ok? Y aquí hay otras palabras que voy a explicar en un momento. Así que traten de captar ese concepto. En español, las palabras siguen las mismas, no cambian. Aparte es plural, singular y plural, ¿no es cierto? En griego, las terminaciones cambian, es mucho más complejo. Y aquí está la necesidad de aprender de memoria estas terminaciones para aprender griego. Entenderán, y lo van a ir entendiendo poco a poco, que si las palabras cambian, ya si la palabra al final cambia, dependiendo si es nominativo, acusativo, genitivo, dativo, entonces ya no importa en qué orden están las palabras. Porque el hecho que una palabra sea acusativo no depende como en español del orden que viene después del verbo, sino que en griego el acusativo puede ir antes del verbo. Porque lo que determina que es un acusativo no es la posición en la oración, sino es el final, la finalización de las palabras. ¿Ok? Es el primer concepto y yo quiero que ustedes traten de entender esta noche. Ahora, el artículo definido. En español, si miramos la oración en español, aquí tenemos el hijo. La palabra el es el artículo definido que va con hijo. El hijo. Cuando es femenino, es la palabra la pelota. El caso de arco es el arco. Pero claro, aquí cambia de a, el arco se abrevia al. Pero arco es masculino, el arco. Señor también es masculino,
el Señor. En griego tienes el artículo definido masculino, equivalente al español el artículo femenino, que equivale al español la pelota, pero en griego tienes otro artículo definido que es neutro, que en español sería como lo, aunque realmente en español casi no se usa el artículo definido neutro, pero en griego hay palabras en neutro y hay que usar el artículo definitivo en neutro. Ahora, aquí es donde ya van a empezar a ver cómo se complica el griego. En cada caso, si miramos al español, ¿ok? En español, la palabra hijo siempre lleva el mismo artículo definido, siempre va a ser él. En plural, los, pero nunca es otra cosa que él o los. También para pelota, singular siempre va a ser la, plural siempre las, no cambia. Pero en griego, como los sustantivos cambian la terminación, el artículo definido cambia también. Así que cuando el artículo definido masculino es en caso nominativo, es la letra o la palabra jo. Cuando es el artículo definido masculino para un sustantivo genitivo, va este es el artículo definido genitivo, tú, to. El dativo es to, el acusativo es ton. En plural es hoi, genitivo es ton, dativo tois, acusativo tous. Igual para lo femenino. Ge, tes, te, ten, hai, ton, tais, tas. Neutro, to, tu, to, ta, ton, tois, ta. ¿Ok? Ahora, si estás estudiando griego académicamente, tienes que aprenderte de memoria forzosamente todo esto. ¿Ok? Estos son los artículos definidos masculino, femenino, neutro, singular, plural. Y hay que aprender eso, es fundamental para el griego. Ahora, noten lo interesante. Difícil hacerlo ahora, pero cuando ustedes comparen en la forma impresa lo van a notar. Que el sustantivo masculino toma o sigue más o menos el artículo definido en la forma que termina. Por ejemplo, miren aquí, ge, ges, ge, gen. Aquí el artículo femenino tenemos ge, tes, ten, te. ¿Ok? Van a ir viendo que es muy parecido. ¿Ok? Así que aquí en este cuadro tienes, van a ignorar la raya, porque aquí es solo para notar que la raíz de la palabra hui, para hijo, y la terminación os. Aquí la palabra kefale, cabeza. Kefal es la raíz y la terminación es e. Kefal es, kefal e, kefal en. Kefal siempre es igual, nunca cambia. Aquí tampoco, nunca cambia. Tampoco tekn, tampoco cambia. Solo tienes que saber la terminación. Y juntas para tener el sustantivo, en este caso en nominativo. ¿Ok? Así que usando esta tabla, aquí tienes la palabra hijo masculino, kéfale, cabeza, femenino, tecnon, criado, neutro, y aquí eclesia, la palabra para iglesia. ¿Ok? Ahora, les voy a dar un ejercicio. Ya me equivoqué aquí. A ver, porque aquí tenemos hijo y aquí tenemos tecnon, que es como criado. Vamos a ponerlo criado, lo vamos a cambiar después. Y a ver si puedo cambiar esto, no sé si puedo cambiar esto. A ver, criado. Muy bien, no sabía que podía hacer esto, pero muy bien. A ver. Muy bien. El hijo del criado colocó la cabeza a la iglesia. Los hijos
de los criados. ¿Ok? Ahora, cuando ustedes impriman la tabla, aquí van a tener que decir, esta es la palabra para hijo. ¿Ya? Entonces, yo puedo poner aquí, es la palabra para hijo. Aquí es la palabra para cabeza. Y aquí está la palabra para criado. ¿Ok? Muy bien. Y aquí esta palabra eclesía es la palabra para iglesia. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el ejercicio es el siguiente. Usando esa información en esas tablas, yo quiero que ustedes escriban esta oración en griego. ¿Ok? El hijo del criado colocó la cabeza a la iglesia. Ignoren el verbo, y aquí he puesto usando el verbo colocó en español. Así que eso va a quedar en español. Colocó o colocaron, lo ponen en español. Pero todo lo demás lo van a poner en griego. Primero tiene que decidir aquí la palabra hijo, qué forma gramatical es. Criado, qué forma gramatical. Cabeza, qué forma gramatical. Iglesia, qué forma gramatical. Usando esta oración aquí arriba, ¿ok? Usando eso para guiarles. Aquí tienen los casos y usando eso van a poder primero decidir cuál es el artículo que van a usar para cada palabra, el artículo definido, y luego cuál es la palabra, cuál es la forma de la palabra que van a usar, ¿ok? Así que tienen una semana para leer, pensar y hacer estos dos ejercicios, ¿ya? No es nada complicado, espero, son inteligentes y fácilmente lo van a aprender a hacer, ¿ok? ¿Alguna pregunta quieren hacer? Hans está sonriendo ahí pensando en qué me he metido ahora. ¿Alguna pregunta? Nuevo idioma aprende. ¿Ya? Con la hoja impresa ya van a leer, releer, van a entender el concepto y van a ir colocando, tómenlo como un juego, como un rompehielos en la reunión de los jóvenes y ya van aprendiendo a colocar. Y en la medida que hacen el ejercicio, poco a poco va, así es como se hace la cosa. ¿Ok? Su primer ejercicio en griego, ¿ya? Para los que no han estudiado antes, ¿ya? Y créanme, esto es lo más sencillo que uno podía hacer griego, ¿ya? En una clase académica harías mucho más que eso en la primera clase, así que den gracias que soy el pastor Alex y no el pastor Julio Montalvo, ¿ya? ¿Ok? ¿No hay preguntas? ¿Todo está tranquilo? Muy bien. Si no hay preguntas, entonces para un ratito más vamos a ir al libro de Hebreos, ¿ya? Recuerda que estamos queriendo estudiar un poco el idioma griego para poder manejar mejor la exégesis del texto de Hebreo en griego. Vamos entonces a la separata de... Muy bien. Ahora ya hemos avanzado una buena parte de esta separata, así que vamos a avanzar un poquito más. Vamos a mirar los versículos 1 y 2. Ya quiero que miren sus Biblias. Ya, a ver, ¿alguien puede leer Hebreos 1, versículos 1 y 2, por favor, en la Reina Valera o cualquier versión que tengan ustedes? ¿Alguien puede leer, por favor? A ver, ¿me escuchan? A ver, yo leo. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo,
y por quien asimismo hizo el universo. Muy bien. La semana pasada empezamos y creo que les compliqué mucho la vida con mucho griego, así que vamos a simplificarlo esta noche, mirando la estructura de la oración, ¿ya? Recordando que es una larga oración del versículo 1 al versículo 4, ¿ok? Así que vamos a ver la primera parte de esta larga oración. Y he puesto aquí, usando colores, para resaltar los paralelos que hay en el texto. En la primera parte, versículo 1, tenemos esta idea. Muchas veces y en muchas maneras en el tiempo antiguo. ¿Ya? Está hablando de el momento de la revelación del Antiguo Testamento. El momento y la manera. ¿Ya? ¿Cuándo Dios dio esa revelación? En el tiempo antiguo. ¿Cómo lo hizo? Muchas veces y en muchas maneras. Eso contrasta con el versículo 2, hablando de la nueva revelación en Cristo. Ahora esto viene en los últimos tiempos. ¿Ok? Pueden notar ese contraste, el tiempo antiguo con los últimos tiempos. Noten aquí algo interesante. El autor no contrasta el tiempo antiguo con el tiempo nuevo. Uno podía pensar que él va a decir eso. Habiendo hablado de algo antiguo, él ahora hablaría de algo nuevo o algo contemporáneo. Pero ¿cuál es la expresión del autor? En estos postreros días, Reina Valera, en estos últimos tiempos. Eso ya nos invita a pensar, ¿y por qué el autor dice últimos tiempos? ¿A qué se refiere con últimos tiempos? Segundo paralelo. Esa revelación del Antiguo Testamento, tenemos el verbo en griego como un participio, ¿ya? Dios habiendo hablado. Participio no es una acción principal, es una acción secundaria. La acción principal es versículo 2, habló, ¿ya? El auristo indicativo habló. Así que ahí vemos un contraste entre los verbos, una acción secundaria, Antiguo Testamento, una acción completa y una acción importante en el versículo 2. Noten el tercer contraste. La revelación del Antiguo Testamento, ¿a quién fue dada? A nuestros padres. Habría que ver quiénes son esos padres. Pero la nueva revelación es dada a nosotros. Nosotros los que vivimos en los últimos tiempos. Y luego viene quizás el paralelismo principal y el más dramático. En el antiguo tiempo, habiendo hablado a los padres, haciéndolo por los profetas, plural, los profetas. Pero la nueva revelación por el Hijo, singular. Y sabrán que en Hebreos muchas veces se usa el plural para indicar algo imperfecto. Muchos sacrificios había que ofrecer porque los sacrificios eran imperfectos. Habían muchos sacerdotes porque cada sacerdote era imperfecto. Pero Cristo, el Hijo, uno solo, porque Él es perfecto. Así que cuando vamos a hacer exégesis o haciendo exégesis de Hebreos 1 y 2, capítulo 1, versículos 1 y 2, hay que notar esta estructura, ¿ok? Porque esta estructura nos va a ayudar a entender lo que el autor está queriendo decir. Y por lo tanto, cuando vamos a predicar, debemos tratar de reproducir lo que el texto dice. Por eso hay que estudiar el texto en cierto detalle. Vamos ahora a la conclusión. Conclusiones.
¿Cuál es la fuente de la revelación? De ambas revelaciones. La fuente es la misma. Dios el Padre. En la Reina Valera, la palabra Dios viene al comienzo y abarca ambas cosas. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Todo viene de Dios, Dios el Padre. El tiempo de la revelación es diferente. Tiempo antiguo, últimos tiempos. Los receptores también son diferentes. Nuestros padres y nosotros. Y el medio de la revelación también es diferente por los profetas, Antiguo Testamento, por el Hijo, el Nuevo Testamento. ¿Ok? Muy bien. Ahora yo les pedí que para esta semana puedan hacer una pequeña tarea de investigación. Polúmeros y polutros. A ver, ¿qué aprendieron de su investigación? ¿Quién quiere compartir? La primera palabra. ¿Cuál es la primera palabra? A ver. Polúmeros. ¿Quién quiere decir algo acerca de la palabra polúmeros? A ver, Paul, ¿qué investigaste tú? Pastor, ¿qué tal? Yo no busqué la palabra. Había hecho el Word que envió, lo traduje, traté de hacer eso, pero lo de la palabra sí no lo Ya, busqué. empezamos mal, ya no hizo la tarea, ¿eh? Ya, 0, entonces ya. Hans, ¿tú viste algo? ¿Viste algo de la palabra polúmeros? ¿Lograste investigar algo? Ahora ahí me confundí. Más asocié la tarea y no me acordé del otro. Ok. Entonces eso me pasó a mí. Bueno. Ok. Doctor, Ángel. yo averigüé algo. Una de las cosas que averigüé es la forma en la que, o lo que transmite es, por ejemplo, en la concordancia TUI, ellos lo traducen como muchas fracciones. Ya. En un diccionario de Loinaida lo entienden como muchas secciones. Así que la idea es básicamente que se dio en secciones fragmentadas o otros también lo entienden como poco a poco, dando la idea que no fue una revelación total en un solo momento, una revelación puntual, sino la idea es que fue dándose poco a poco la revelación por secciones a lo largo del tiempo. Ok, muy interesante ese concepto, ¿no? Revelación por fracciones. ¿Ya? ¿Algún texto de la Biblia que use esa palabra? ¿Encontraste? Sí había, pastor, pero no lo anoté. No era muy común encontrarlo, eso lo anoté. Dieron Ok. algunas, pero no lo anoté. No anotaste, ¿ok? ¿Alguien anotó, alguien vio dónde se usa en el Nuevo Testamento o en la Septuaginta la palabra polúmeros? Recuerda que cuando estamos estudiando una palabra en griego, aunque mayormente vamos a usar el Nuevo Testamento, a veces esa palabra se usa en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, ¿ok? Y como Pablo o el autor de Hebreos conocería muy bien la Septuaginta, a veces es interesante ver cómo se usa esta palabra en la Septuaginta, ¿ok? Así que son dos tareas, Nuevo Testamento, Septuaginta, para entender la palabra. ¿Alguien notó algún texto del Nuevo Testamento, la Septuaginta, la palabra polúmeros? ¿No? ¿Ok? Confieso que yo tampoco hice la tarea, sí, yo también estoy mal, así que estamos todos iguales. Ya, Manuel, ¿tú querías decir algo? Sí, pastor, pero también había averiguado algo sobre la palabra y justo lo que me pareció interesante lo que habla Ángel, ¿no? Sí, seguro que todos concordamos en cuando hemos buscado la palabra que es por fragmentos, en partes, pero algo interesante de un comentario es que leí que era gradualmente.
que esta parte no se dio de una sola parte total, ¿no? Como que toma por partes te doy y está todo, sino que la palabra, creo que lo interesante es que gradualmente, y lo comparaban con lo que dice en Isaías 28:10, ¿no? Dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, un poquito allá, y con esa se compara de esta manera, es que esta palabra se puede entender mejor, ¿no? Está números, esta primera parte. Ok, Es muy por bien. partes, por segmentos, pero gradualmente, ¿no? Ya. Es lo interesante, creo que el Señor, en un momento seguro cuando y se asocia como antes que se dio, no estaba perfecto. Cuando vino Jesucristo, seguro que se dio toda la relación con Jesucristo. Eso es lo que yo entendí. Bien, excelente. Ahora, eso nos enseña algo muy importante, hermanos, ¿ya? El hecho que Hebreos dice que el Antiguo Testamento se reveló en forma gradual, o Dios se reveló en forma gradual. Por ejemplo, si estamos haciendo un estudio de la justicia de Dios, podemos citar un texto del Pentateuco. La justicia de Dios en el Éxodo, o la justicia de Dios en la conquista de la tierra prometida. Pero tomando en cuenta este texto de Hebreos, tenemos que tener cuidado de no presentar ese pasaje o pasajes del Pentateuco como la revelación exhaustiva de la justicia de Dios. Habría que añadir qué dice los Salmos, qué dice Proverbios, qué dice los profetas. Y poco a poco vamos entendiendo lo que el Antiguo Testamento dice de la justicia de Dios, ¿ok? Porque es fragmentaria. Ahora, muchos predicadores no hacen eso, ¿ya? Se contentan con citar un versículo y no piensan ese versículo en qué parte de la revelación está. Pero el autor está dándonos una pauta de cómo usar el Antiguo Testamento. No hay que solo citar un versículo. Hay que pensar, este versículo que estoy usando, ¿en qué parte de la revelación está? ¿Al comienzo? ¿A la mitad? ¿Hacia el final? ¿Y qué me faltaría añadir para tener un concepto cabal de la justicia de Dios en el Antiguo Testamento? O el amor de Dios, o la misericordia de Dios, o lo que sea. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué de la segunda palabra? Me doy cuenta que está mal en el texto aquí en la separata. Debe ser polutropos. Falta la P. ¿Ya? No polutros, es polutropos. ¿Alguien estudió esa palabra? Alejandro, Mijael, ¿quieren compartir algo? Mucho giro, se traduce aquí como muchas maneras, nos dicen en Hebreos 1:1, pero quiere decir mucho giro y habla de polos como mucho y tropos como giro. Nos dice que es un adverbio de un compuesto de otros, como dándonos el ejemplo de que es algo variadamente en cuanto a método o forma, y como se traduce aquí de muchas maneras. Ya, ok. Todo el concepto de muchos giros, habría que tratar de captar esta idea de giros, ¿no? Para ver cómo encaja con revelación. Mijael, ¿ibas a comentar algo? Sí, pastor. Bueno, básicamente la referencia al adverbio en forma de método o forma, ¿no? O sea, cuando indica muchas maneras, bueno, básicamente se va a centrar en el método, la forma que hace, en la manera que está indicando. Ok, ya. Entonces uno podía pensar en una manera sería a través de un sueño. Otra manera sería a través de una visión. Otra manera sería una teofanía. Otra manera, una voz audible. Diferentes formas, ¿ok? Entonces, juntando estas dos palabras, lo que el autor está diciendo del Antiguo Testamento, de la revelación, desde Moisés hasta Malaquías, es que toda esa revelación fue fragmentaria.
fue gradual. Y además de ser gradual, vino en diferentes formas. Eso nos da un gran desafío, porque el que está estudiando el Antiguo Testamento tendrá que analizar qué forma se está usando aquí. ¿Ya? Cuando el salmista escribe un salmo, digamos el Salmo 3, ¿ok? Cuando David huía de Absalón. ¿En qué manera se reveló Dios ahí? Bueno, a través de las circunstancias. Y Dios revelándose a David a confiar en él en las circunstancias. Pero si vamos al Salmo 18, que habla de una tremenda tormenta, Dios se revela en una tormenta y está usando la imagen del monte Sinaí. Ahora está hablando de una revelación externa, algo visible, que contrasta con Salmo 3, que es algo interno. Entonces uno tiene que ser sensible en la medida que vas leyendo el Antiguo Testamento. ¿Qué manera está usando Dios aquí para revelarse? ¿Qué manera? Hay muchas maneras, ¿ok? Y cada manera tiene sus características que uno tiene que analizar. ¿Okay? Cuando es algo interno, esa revelación tendrá elementos emotivos, va a afectar tus emociones, tus reacciones emocionales internas. Cuando es algo externo, más te va a impactar lo dramático que eso es. Así que va a afectar a la persona en diferentes maneras. Algo externo afecta a su mente. Algo interno afecta a sus emociones. Diferentes maneras que Dios se revela. Bueno, verán el tremendo trabajo que tenemos cuando vamos a estudiar el Antiguo Testamento de tomar estas dos características. Revelación fragmentaria y revelación multifacética o multifórmica. ¿Ok? Entonces Dios se reveló así a los padres, ¿ya? Habría que pensar quiénes son estos padres, pero serían de los patriarcas en adelante, todo el Antiguo Testamento, ¿ok? Y lo hizo por los profetas. No está aquí en la separata, pero es interesante notar en griego la preposición para el término en español por los profetas y por el Hijo. Normalmente en griego, cuando quieres comunicar la idea de a través de, ¿ya? Por los profetas, es decir, a través de los profetas, la preposición en griego sería la palabra día, ya como en español día, pero es una preposición que significa a través de, día. Pero aunque la Reina Valera traduce por los profetas, que nos llevaría a pensar que la preposición en griego sería día, resulta que la preposición no es día. La preposición es la palabra en griego en. Y esta preposición en, aunque puede ser instrumental, que es parecido a día, pero cuando se usa de personas y en este contexto, en tiene un sentido locativo dentro del profeta. Así que Dios se reveló en los profetas. Fue algo interno, afectó al profeta internamente. Y luego pasó por el profeta cuando él escribió o cuando él habló. Pero no era algo externo. No es simplemente el profeta como Apocalipsis, ¿ya? Apocalipsis, Juan ve algo en el cielo y lo escribe, ¿ya? Apocalipsis vino a través de Juan. Claro, lo afectó en alguna manera, pero él simplemente escribe lo que él ve. Pero en el Antiguo Testamento es una revelación mucho más intensa porque afecta la vida del profeta.
la revelación de Dios viene desde afuera y entra dentro del profeta. Lo sacude, lo conmueve, su mente, sus emociones, su experiencia. Y una vez que lo está viviendo, ahora lo escribe. ¿Ya? Eso es mucho más dramático. ¿Ok? Dios se reveló en profetas. ¿Ya? No simplemente a través de, como si fuese tomando dictado y Dios le habla y él tipea todo y es a través del profeta, pero el profeta ni está pensando, él solo escribe. No, esta revelación involucró al profeta. Piensan en Jeremías, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo Jeremías escribió su libro? Bueno, sus vivencias. Pero sus vivencias fueron fuertes. La palabra ardía en su corazón. Los enemigos querían matarlo. Él está en la cárcel cuando Dios le habla, ¿no? Él lo vivió en carne propia. Esta es la riqueza de la revelación del Antiguo Testamento en profetas, a través de o por medio de los profetas, ¿ok? Pero con el elemento interior. Y cuando vamos al Hijo es igual, ¿ya? Dios en los últimos tiempos habló de una vez por todas. Ya no es algo gradual, ahora es algo completo. Y lo habló a través de una sola persona, el Hijo. Pero igual, habló en el Hijo. ¿Ok? En el Hijo. Y por eso el Señor Jesús dijo, yo les hablo lo que el Padre me habla a mí. ¿Ok? Hablando de su estado encarnado, hablando como un hombre enviado por Dios. La palabra de Dios vino dentro de Cristo, lo vivió y sale de su interior. ¿Ok? Esa revelación divina viene en el Hijo. No solo a través del Hijo, sino en el Hijo. Así que hay mucho ahí para meditar, ¿no es cierto? De primeros dos versículos. Marlo, ¿querés decir algo? Sí, justo estaba viendo el Strong, la palabra que está diciendo, y es la misma palabra que se utiliza en Romanos capítulo 2, verso 29, para interior, donde dice, sino que es judío el que lo es en lo interior. Bueno, recapitulando el verso 28, ¿no? Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, sino ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Es la misma palabra en que se muestra. Ahora, mucho más adelante vamos a tener que estudiar las preposiciones en griego, ¿ok? Y cada preposición tiene un significado y lo que nos complica es que las preposiciones llevan diferentes casos. Hay preposiciones, una preposición, digamos, día, más el acusativo significa algo, pero día más el genitivo significa algo diferente. Y hay que aprender todo eso para hacer exégesis, ¿ya? Así que van a ir viendo que el griego se complica más y más en la medida que vamos avanzando, ¿ok? Pero eso ya para mucho más adelante, ¿ya? Muy bien. Hasta ahí hemos hecho más o menos un estudio exegético de las palabras en griego. Hemos visto la estructura del pasaje, hemos analizado los verbos, hemos visto los sustantivos, hemos visto los adverbios, hemos visto las preposiciones. Eso es hacer exégesis, ¿ok? Pero cuando vas a predicar, no vas a dar una clase de exégesis a la iglesia. ¿Qué le interesa a la iglesia? ¿Qué es acusativo, nominativo? ¿Qué es una preposición? No le interesa para nada a la iglesia. La iglesia quiere saber el contenido. Y eso nos lleva de la exégesis a la teología. ¿Ok? Tenemos que reflexionar teológicamente sobre todo lo que estamos estudiando. ¿Ya? Porque eso ya nos va a ir preparando para qué vamos a predicar. Ahora, noten aquí algunas reflexiones teológicas que tienen en su separata, solamente para leerlo y creo que es bastante claro lo que hay ahí.
Primera reflexión. Bueno, vamos a usar la pantalla para hacerlo más fácil quizás. No, no es esa. Es la otra. Es esta aquí, creo. Ya. Así que vamos a ver las revelaciones teológicas, ¿ok? Primera reflexión. Dios se ha revelado. ¿Ya? Esa afirmación. Dios se ha revelado. No tuvo por qué hacerlo. Somos enemigos de Dios. Piensen un momento. Además de los seres humanos en su pecado, pregunto, ¿quiénes más son enemigos de Dios? Aparte de los seres humanos en su pecado. Piensen, ¿quiénes más son sus enemigos? Satanás y sus demonios. Ya, muy bien, exactamente. Satanás y sus demonios. Ahora pregúntate, ¿Dios se ha revelado a Satanás? ¿Dios ha dado una revelación a los demonios? No, no es cierto. En parte uno podría decir, bueno, ya conocen a Dios, ¿para qué necesita una revelación? ¿Ya? Pero de todos modos, nosotros siendo pecadores igual que ellos, hemos recibido algo que los demonios no han recibido. Dios se ha encargado de revelarse a sus enemigos. Eso es increíble, ¿no? Eso es gracia. Y la raza humana tiene que entender eso. La raza humana se encarga de denigrar la Biblia, criticar la Biblia, y lamentablemente hasta evangélicos progresistas caen en la trampa. Les encanta mostrar errores, imperfecciones en la Biblia. Pero lo que tenemos que enfatizar es que la Biblia es un increíble regalo de Dios a la humanidad. Y no hay otra cosa que se compare. El Corán es algo engañoso, no es revelación de Dios. Pero a lo menos el Corán pretende decir que es de Dios. Pero aparte de la Biblia y el Corán, no hay ninguna revelación de Dios. Nadie ha reclamado dar una revelación de Dios por escrito. La Biblia es algo fantástico. Segunda cosa para pensar. La revelación de Dios nos permite hablar de Él. ¿No es cierto? Si pienso en un momento. Dios habiendo hablado en muchas maneras y ahora ha hablado a través del Hijo. Nosotros hoy en día no escuchamos eso. No estuvimos en el Antiguo Testamento. No estuvimos hace 2000 años. Pero Dios ha obrado para que esa revelación suya la tengamos ahora en forma escrita. Y es la Biblia que nos permite hablar de Él. Pero solo podemos hablar de Él sobre la base de lo que Él nos ha revelado. Y esto es muy importante, hermanos, porque el momento que empiezas a tratar de cambiar la Biblia, aunque sea en la forma más mínima. Por ejemplo, cuando feministas dicen, bueno, cuando Pablo dijo, no permito a la mujer enseñar ni tener autoridad. Bueno, hay que entender que fue el contexto en que Pablo estaba escribiendo. Y en ese contexto era importante decir eso. Pero hoy en día eso ya no tiene validez. Mucha gente dice eso, evangélicos dicen eso. Pero ¿puedes captar el enorme peligro que eso representa? Porque si aceptamos que en un versículo la enseñanza bíblica como esa está culturalmente condicionada, mejor cerramos la Biblia y decimos cualquier cosa.
porque ya no tenemos una base autoritativa para hablar. Por eso es tan importante enfatizar la inerrancia de la Biblia y resistir este concepto de que yo puedo pasar por alto alguna enseñanza porque hoy en día la cultura ha cambiado. Ahora, obviamente, hay algunos elementos culturales que claramente son culturales. Vestimenta es algo cultural. Tomar vino para tu estómago es también algo cultural. Pero cuando Pablo afirma, no permito a la mujer enseñar, y cita Génesis, ya no estamos en algo cultural. Estamos hablando de algo que Dios ha revelado. Y tenemos que aceptarlo, porque si no, toda la Biblia cae. ¿Ok? Tercer punto para reflexionar. Dios es infinito. Por lo tanto, aun si no fuéramos pecadores, no le podríamos entender a cabalidad. Nuestro conocimiento de Él siempre estará limitado a nuestra condición humana. Cuando estemos en el cielo, tendremos más conocimiento, pero seguiremos siendo seres humanos. Así que nunca, jamás vamos a conocer a Dios perfectamente. Siempre estaremos limitados a lo que Dios ha decidido revelarnos y lo que podemos entender como seres humanos. Cuarta reflexión. Por nuestras limitaciones, Dios se reveló en muchas maneras y en muchos tiempos. Indica una revelación fragmentaria y ninguna de las revelaciones de Dios en el Antiguo Testamento fue completa. ¿Ok? Ya hemos comentado eso. Otro comentario que hemos hecho en Hebreos, a veces la repetición de una acción apunta a un defecto ingerente, pero no parece ser el caso aquí. La repetición de las revelaciones no tanto apuntan a algo necesariamente limitado en el sentido de que tiene algún defecto. ¿Ya? Dios se reveló así por nuestras limitaciones humanas y por la grandeza de Dios, etc. ¿Ok? Así que hay que distinguir entre algo que estaba limitado a algo que estaba defectuoso. ¿Ya? El Antiguo Testamento no es una revelación defectuosa. Es una revelación fragmentaria por nuestras limitaciones humanas. Sexto lugar, las múltiples revelaciones de Dios apuntan a que fue una revelación progresiva. Dios no reveló todo de antemano. Tampoco fue una revelación desordenada. Así que hay que estudiar con cuidado el Antiguo Testamento para ver los temas de esta revelación divina y el progreso en la revelación. Primero Dios se reveló a Adán, luego Dios se reveló a Noé y luego Dios se reveló a Abraham. Y concluyó el Antiguo Testamento con Juan el Bautista, el más grande de los profetas. Así que hay que meditar bien cuando estamos estudiando alguna parte de la revelación del Antiguo Testamento. Séptimo lugar, el autor de la revelación divina obviamente es Dios el Padre. El autor es Dios el Padre, viene de Dios el Padre. Claro, Dios el Hijo es parte de esto y el Espíritu Santo también, pero el autor, el originador, es Dios el Padre. Octavo lugar, Dios se reveló por medio de los profetas. Ahora aquí tenemos que tratar de entender cómo lo hizo, porque eso nos indicaría qué clase de libro es la Biblia. Miren aquí 4 conceptos de la inspiración. A ver, ¿cuál sería el concepto correcto? Un concepto es Dios se reveló, entre comillas, a los profetas, en el sentido de que eran hombres más sensibles y reflexivos que la demás población. Por eso intuían lo que Dios estaba haciendo y lo comentaron.
Esta es la postura liberal blanda. ¿Ya? La postura liberal. Dice, los profetas eran como comentaristas políticos. Por su sensibilidad y su agudez de reflexión, podían más o menos intuir lo que estaba pasando y quizá lo que Dios iba a hacer. Y escribieron de ese punto de vista. Ese es un concepto de revelación que los liberales manejan. Otro concepto diferente de la revelación es el siguiente. Dios habló a los profetas en una forma general y luego les dejó que escribieran sus profecías a su manera. De este modo, las profecías están contaminadas con ideas humanas. Hay un núcleo que es de Dios, la esencia de la revelación, pero está escrita contaminada con ideas humanas. Es como un disco rayado. Bueno, ustedes no conocerán esto, son demasiado jóvenes, ¿ya? Pero los antiguos discos viniles, que ponías una aguja y daba la vuelta y escuchabas. Muchas veces no se escuchaba bien porque el disco estaba rayado, había polvo. Con uno de esos discos, long play vinil, escuchas la canción, pero hay mucho ruido también. Y algunos dicen, la Biblia es así. Si prestas atención a la Biblia, logras captar el mensaje de Dios, pero con cierta dificultad, porque hay mucho ruido de ideas humanas. Esta es la postura liberal evangélica, lo que los liberales evangélicos piensan de la revelación. Por supuesto, no es correcta. Un tercer concepto de la revelación. Dios mismo se manifestó a los profetas y tomó control de sus mentes, en tal manera que en realidad les dictó todo lo que tienen que decir. Esta postura salvaguarda la inerrancia de la Biblia, porque Dios lo dicta, pero a costa de la individualidad de cada profeta. Lamentablemente hay algunos evangélicos fundamentalistas que tienen este concepto, que Dios dictó la Biblia, o que el profeta terminó en una suerte de trance y estando en esa trance, él escribe la Biblia o su libro. Pero ese no es el concepto bíblico de la revelación, es la postura fundamentalista. La postura evangélica clásica de la revelación de Dios en los profetas es la siguiente. Dios se manifestó a los profetas revelándose su palabra. No algo general, sino algo específico. Hablamos de revelación proposicional. Y luego, por medio del Espíritu Santo, les inspiró a escribir el libro, Daniel, Jeremías, Ezequiel, lo que sea. En tal manera que, usando sus propias palabras y conceptos, los profetas escribieron exactamente lo que Dios quería que lo hagan. ¿Ok? Así que Jeremías maneja cierto vocabulario. Oseas tiene otro vocabulario porque él vivía en el campo. Daniel en Babilonia manejaba otro vocabulario. Y cada libro revela la idiosincrasia del profeta. Pero Dios guió sus mentes en una manera que no entendemos en realidad. Pero Dios guió sus mentes en tal manera que las palabras que ellos escogieron escribir eran exactamente las palabras que Dios quería que ellos escribieran. No porque era dictado, era otra clase de influencia sobre el profeta para guiar su propia redacción del libro que estaba escribiendo. Ese es el concepto evangélico clásico de la revelación. Ok, creo que hasta ahí llegamos. Muy bien, bueno, esa última parte son algunos elementos teológicos. Obviamente no vamos a predicar todo eso. Tendremos que escoger qué de todo eso es apropiado para la iglesia escuchar. Mucho depende de qué momento estás enseñando. ¿Estás predicando un domingo?
¿Estás compartiendo un miércoles? ¿Es una clase de la academia? ¿En qué momento estás enseñando? Y vas a escoger de todos estos elementos algunos, lo que sea pertinente compartir. Obviamente ilustrando con ejemplos de los profetas para que la clase sea más interesante. ¿Ok? Esta es la manera en la cual uno hace exégesis con miras a enseñar o a predicar. ¿Ok? Repitiendo entonces. Primero miramos la estructura del pasaje en español, usando diferentes versiones de la Biblia. Luego vamos al texto en griego para ver qué más información podemos captar del texto en griego. Aquí un análisis más detallado de las palabras y los verbos. Una vez que hemos hecho ese trabajo exegético, ahora hacemos el trabajo analítico teológico. ¿Qué está diciendo el pasaje? Ahí tu propia mente te va a ayudar, tienes que pensar, tienes que dejar que el Espíritu Santo te hable y luego vas a algún comentario que va a enriquecer, como el comentarista ve el pasaje. Pero primero lo tienes que hacer tú, ¿ya? Esa es tu responsabilidad. Tú vas a ser el vocero de la palabra de Dios para Kobe Corti. Tienes que confiar que Dios te va a hablar a ti. Una vez que tú sientes que Dios te ha hablado y tienes una idea del pasaje, lo que significa, recién ahora vas al comentario, para que el comentario confirma tus conclusiones y te pueda dar algunos alcances extras. Pero escuchen bien, chicos. Cuando vamos a predicar o enseñar, no vamos a ir a enseñar que dice Berkov o que dice Evis Carballosa o que dice John MacArthur. No, no. Tienes que ir como Hans o como Alejandro o como Ángel. Porque si no, mejor traemos una grabación de MacArthur y que él predique. Pero Dios quiere usar cada persona en cada congregación, cada predicador en cada congregación. Dios lo va formando. Ustedes no están aquí por casualidad. Desde años atrás, Dios ya viene trabajando en ustedes, dándoles la personalidad que tienes, para que ahora están llegando el momento que tienen cierto apoyo pastoral para darles la oportunidad de pensar en predicar. Ustedes lo tienen que hacer, ¿ya? Y tiene que dejarse, tiene que escuchar la voz de Dios para que sea Dios hablando en ustedes, no a través de ustedes, no copiar de MacArthur y a través de ustedes MacArthur o Martin Lloyd Jones viene a Kobe Corti. Eso sería a través de ustedes, pero tiene que ser en ustedes, ¿ok? Tiene que ser algo interiorizado. Ahí está el desafío porque con nuestras vidas tan agitadas, lo más fácil es ir corriendo a Martin Lloyd Jones o MacArthur o Samuel Pérez Millo y copiamos unos apuntes y damos algo medio calentado. Eso no es el concepto de predicación. ¿Ok? Dios quiere usarles a ustedes, a mi persona también. Hay que confiar en eso. ¿Ok? Y dejarnos guiar por Dios en todo el proceso de la preparación. Yo sé que recién estamos empezando, ¿ya? Así que tenemos meses y años por delante para seguir estudiando. Así que no piense que una clase ya tiene que hacerlo todo. Ya recién estamos dando los primeros pasos. ¿Ok? Pero les oriento de a lo menos los principios que tienen que captar y entender. ¿Ok? Muy bien. Más que suficiente para una noche. ¿Alguna pregunta final que quieren hacer? Ok, bueno, ya tienen sus tareas. Cualquier pregunta, aprovechen por las redes, consultarme cualquier cosa, pero ya traten de ir avanzando las tareas, leyendo otra vez la gramática, captando los conceptos y empezando a hacer el ejercicio. ¿Ok? Muy bien. Vamos a... Sí, Hans, ¿querías decir algo?
justo viendo de las reflexiones teológicas, en sí encaja en lo que es el verbo, ¿no? La revelación, que dice habló, y sobre ahí está girando, por decir, gracias a Dios, todo lo que Dios ha puesto, ¿no? Ahí, ¿no? Revelación de Dios, otra revelación, pero como decía usted, dependiendo luego con quién se va a compartir, ¿no? Pero se centra en revelación. Ya. Entonces, eso es lo que estoy percibiendo en el verbo. Muy bien, ya. Ok. Ahora, noten que el verbo es el mismo para los profetas y el Hijo. Las reflexiones teológicas me he limitado al versículo 1. ¿Ya? La otra clase vamos a ver el versículo 2. El enorme contraste en la revelación en el Hijo, cómo Dios habló a través del Hijo. ¿Ok? Pero haces bien, Hans, en notar ese verbo, hablar, y hay que reflexionar, meditar. ¿Qué me está diciendo de la revelación de Dios? ¿Ok? Muy bien. A ver, Mijael, guíanos en oración para terminar esta noche, por favor.